Muchas bendiciones. Pues vamos a continuar con nuestro estudio bíblico de las conjunciones. Vamos a empezar con el contenido. Las conjunciones en el Nuevo Testamento. Ya vimos su definición y también su función. Hoy nos corresponde estudiar las conjunciones deductivas. En la clase pasada vimos algo acerca de estas conjunciones deductivas. Hoy continuamos y para las siguientes clases serían las consecutivas. Pero hoy vamos a continuar con las conjunciones deductivas. Pues empecemos con nuestro estudio. Después de una cita del Antiguo Testamento, la conjunción ara o araón introduce la oración que expresa la conclusión o aplicación de tal cita. En la clase pasada vimos ejemplos de la conjunción ara. En esta clase va a aparecer la conjunción ara y también acompañada con la conjunción on. Esto es después de una cita del Antiguo Testamento. Estas dos conjunciones juntas también pueden introducir la oración que expresa conclusión o aplicación de tal cita. Veamos un ejemplo. En Romanos 9:13 dice, como está escrito, y empieza a citar el apóstol Pablo el Antiguo Testamento. En el versículo 16 aparece araón, es palabra griega, eso aparece en el texto griego y se traduce así que. En Romanos 9:16 dice así que, ven que está después de lo citado, de una cita del Antiguo Testamento, entonces concluye o hace la aplicación. En conclusión, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Después en el versículo 17 aparece nuevamente una cita bíblica del Antiguo Testamento donde Pablo hace mención del faraón, porque la escritura dice, hablando del Antiguo Testamento, a faraón. En el versículo 18 vemos nuevamente que aparece araón, las dos conjunciones juntas. Estas dos conjunciones también se puede traducir de manera que, pero también concluye o hace la aplicación, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Vimos el primer ejemplo entonces, que estas araón aparecen después de una cita del Antiguo Testamento. Otro ejemplo está en Romanos 10:11. En el versículo 11 dice, pues la escritura dice, hablando del Antiguo Testamento. En el versículo 15 también habla de está escrito. Después en el versículo 16 dice, pues Isaías dice. Vemos estas citas del Antiguo Testamento citadas por el apóstol Pablo a los romanos, pero ya en el versículo 17 aparece la conjunción ara sola, pero también concluye las citas anteriores del Antiguo Testamento. Dice, así que, o en conclusión, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otro ejemplo está en Romanos 14:11. Porque escrito está, hablando del Antiguo Testamento. En el versículo 12 aparece nuevamente araón, estas dos conjunciones juntas, y hacen su trabajo, es de concluir o aplicar. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es conclusión. Entonces estos ejemplos de las conjunciones son conjunciones deductivas, es decir, porque concluyen. Bien, pues terminamos esto de araón. Después de esta cita del Antiguo Testamento, la conjunción araón introduce la oración que expresa la conclusión o aplicación de tal cita. Las conjunciones araón se usan también para indicar una conclusión de lo anterior, es decir, sin necesidad de citar una cita bíblica, sino que aparece sola
las conjunciones ara, on, lo vamos a ver ahorita. Ejemplo. Está en el versículo 1 de capítulo 7 de Romanos. Aparece esta conjunción en el versículo 3, arahon, donde concluye las citas anteriores. Así que, o a manera de conclusión, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Presenta, versículo 3, la conclusión de los versículos anteriores. Desde el versículo 1 empieza y en el versículo 3 está concluyendo los dos versículos anteriores. Ara, on. Bien. El otro ejemplo está en Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, ara, on, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Indica la conclusión del párrafo. Desde el versículo 1 al versículo 25 es un párrafo y esta araón concluye todo lo que es el párrafo. El otro ejemplo está en 14:12, el versículo 12, donde empieza el párrafo, hasta el versículo 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Este araón, que es una conjunción deductiva, porque está concluyendo, indica la conclusión de lo anterior y también incluye una exhortación, ya que los pasajes anteriores o de todo el párrafo hay exhortaciones, pues aquí concluye las citas esas anteriores, pero también al mismo tiempo incluye una exhortación. ¿Cuál es? Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Bueno, se hace claro esta conjunción. En Gálatas 6:1 y 6:10 es un párrafo, y en el versículo 10, así que aparece la conjunción arahon o araón deductiva. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Este indica una conclusión del párrafo e incluye una exhortación también. ¿Cuál es la exhortación? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Está concluyendo el párrafo. Y también esta conjunción dice que aparece con epei dos veces en 1 Corintios 5:10 y 7:14. Aquí aparece con epei y se puede traducir de esta manera. Epei ara. Ven cómo aparece también ara, pero ahora con epei. También en 7:14 aparece epei ara. Pues de esta manera. Introduce. Aquí vemos cómo está el texto y vemos entonces que ara también aparece con epei. Pues bueno, esa es la conjunción deductiva. Terminamos con nuestra lección y espero que sea de gran bendición para tu vida, ya que es importante entender estas palabras llamadas conjunción, que son una de las 8 categorías gramaticales que nos pueden ayudar para una mejor comprensión de las Sagradas Escrituras y así poder tener una ricura en nuestros estudios o en la lectura de las Escrituras. Bien, Dios te bendiga y para el próximo video nos vemos.